para ser proactivos y sacar nuestros proyectos adelante sin procrastinar. Buenos días, soy Miguel Pedrera y hoy quiero centrarme en un aspecto muy concreto de todo este proceso en el que estamos inmersos de encontrar nuevas soluciones a nuevas situaciones. De hecho, es el título, ¿verdad?, de las píldoras que llevamos ya un tiempo trabajando. Nuevas situaciones, nuevas soluciones. Y el otro día estaba en un foro de empresarios y las soluciones están. Las soluciones ya empiezan a aparecer. La gente ya tiene proyectos, evidentemente, son proyectos nuevos que tenemos que ver a la práctica, porque las ideas de antes de todo esto no van a resolver la problemática nueva que se ha generado. Pero eran los propios empresarios de este foro, de esta videoconferencia que teníamos un foro, los que me planteaban el punto que quiero trabajar hoy con vosotros, porque muchos de ellos me decían, ya Miguel, pero ¿y cuántas veces estas ideas luego se diluyen, verdad, y terminan sin llegar al día a día, sin llegar a concretarse, sin hacerse realidad? Cierto, somos muy tendentes a ello, nuestra rutina, nuestra forma de trabajar muchas veces hace que tengamos una idea potente, una idea capaz, un proyecto interesante, pase el tiempo y por ciertos motivos, ¿verdad?, como que nos despistamos, pierde fuerza y al final pues no construimos de eso un proyecto que realmente sea rentable para nuestro negocio. Entonces yo voy a trabajar con vosotros 8 puntos, 8 aspectos que van a ayudarnos a que realmente esos proyectos no los procrastinemos y los llevemos a la práctica. El primer punto es que cuando tengamos un proyecto, cuando tengamos una idea nueva, nos asesoremos por especialistas. Es decir, un problema que tienen los proyectos es que nos generan incertidumbre, es algo novedoso, algo diferente para nosotros, no sabemos muy bien por dónde, cómo, bueno, hay un montón de preguntas sin resolver. Entonces tenemos contactos, tenemos a gente que seguramente tiene más conocimientos que nosotros en esa faceta. A lo mejor la idea es original mía, pero esa persona tiene más conocimiento, como digo, es más especialista que yo. Entonces, dejarnos asesorar por esas personas es muy importante porque va a servir para darnos un punto de vista objetivo de una persona que nos va a marcar la viabilidad, no viabilidad, el por dónde, el cómo, el de qué manera, el por dónde no empezar, el por dónde sí. Bueno, un montón de aspectos que ya empezarán a coger forma. Cuando buscáis a ese especialista, cuando buscáis a esa persona, elegid bien, tened cuidado de no elegir una persona que pueda sentir que vuestra idea le pueda hacer competencia, porque entonces puede ser que os diga que no lo ve viable o que le saque 1000 pegas, 1000 problemas a vuestro proyecto, pero por el hecho de que se sienta amenazado. Luego buscad a gente que sea competente, que sea capaz, pero también gente de vuestra confianza para que su punto de vista, como digo, no sea tendencioso en ese sentido. Un segundo aspecto, y este para mí es crítico, es que hay que poner los proyectos en marcha con el mínimo viable. Hay que poner el proyecto en marcha con el mínimo viable. ¿Qué significa esto? Si os pasa como a mí, yo soy una persona muy perfeccionista, entonces muchas veces las ideas no las llego a concretar porque intento que sea todo perfecto antes de llevarla a la práctica, antes de hacer la realidad. Intento que todo esté en su sitio, que todo encaje, o sea, que sea algo muy construido, muy hecho. Cuidado, los proyectos, cuando tengamos un mínimo con el que arrancar, hay que ponerlos en marcha porque siempre es más rentable arrancar y luego ir construyendo soluciones, ¿de acuerdo? La realidad también nos va a marcar mucho el por dónde. Y os pongo un ejemplo. Os voy a hablar de mi amigo Jaime, que hace muchísimos años me enseñó lo que era un dron. Me lo enseñó físicamente porque, bueno, él vive entre Estados Unidos y España, tiene familia, su padre y su madre son uno de cada lado. Y tiene esa suerte, ¿no? Puede vivir esas dos culturas y de hecho tuvo una gran ventaja competitiva porque vio un dron y vio el negocio que había detrás ya en Estados Unidos de fotografía de inmuebles, de inspección de tendidos eléctricos. Bueno, él me contaba todo y era un negocio hecho. Luego ni siquiera tenía riesgos, ya se había constatado la realidad por otros y lo único que tenía que hacer era traerlo a otro ámbito geográfico. Bueno, pues yo evidentemente pensé, oye chico, adelante, o sea, es una idea muy buena, es una cosa viable, es algo que tiene muy buena pinta. Bueno, pues pasaron los años y Jaime perdió fuelle, no lo llevó a la práctica y las conversaciones que yo iba teniendo con él eran del tipo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues es que el prototipo todavía no es muy estable, pues es que la cámara no tiene toda la resolución que querría. Y bueno, pues se fue perdiendo ese impulso que todos tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos la idea o cuando vemos y nos ilusionamos con una idea y al final se diluyó y luego muchísimas veces se ha lamentado hablando conmigo, ¿verdad? De lo rentable que es el negocio, ahora que ya está construido, ahora que ya no va a entrar en él porque hay mucha gente que ya son competencia. Tuvo la idea, tuvo la oportunidad y sin embargo, intentando hacerlo muy bien, perdió la consistencia, se diluyó el proyecto y no lo hizo realidad. El tercer punto
consiste en no escatimar los medios. Voy a hablar de una frase de mi madre. Mi madre dice que el dinero del pobre es el único que entra 2 veces en el mercado. Es decir, hay que tener, no tirar el dinero, no tirar nuestros recursos, no ir a los mejores proveedores, a las mejores posibilidades para poner un proyecto en marcha, pero lo que sí que es garantía de fracaso en un proyecto es condicionarlo con los medios económicamente, porque bueno, como es un principio de proyecto, como es algo incipiente, pues no hago la inversión adecuada. Si yo tengo la confianza en mi proyecto, tengo que tirarme de cabeza, tengo que gastarme el dinero darle la viabilidad suficiente para que tenga vida. Y si luego fracasamos, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No siempre que ponemos un proyecto en marcha, evidentemente va a salir bien, pero no ahoguemos a mi proyecto, como digo, por no dotarle de los medios mínimos. Luego muchas veces yo escucho a gente que dice, no, es que no tenía posibilidades, ¿no? En realidad no ha sido así. En realidad lo que ha ocurrido es que al no darle la viabilidad económica con los medios suficientes de partida, el proyecto se asfixió y no tuvo viabilidad. El cuarto punto es que el primer empujón que le demos a nuestro proyecto tiene que ser a por todas. Tenemos que echar toda la carne en el asador. Es decir, muchas veces, y esto incurrimos en ese error muy habitualmente, bueno, pues como es un proyecto nuevo empezamos como a medio gas y ya esperamos a que después, de acuerdo, pues como vaya subiendo la intensidad. Y así los proyectos no se pueden poner en marcha. Es decir, si, como yo decía antes, tengo una buena idea y tengo visos de viabilidad y quiero ir a por ella, tengo que ir al 200% y desde el primer principio empujar con toda la fuerza. Porque es así y muchas veces va a ser muy difícil llevar el proyecto adelante. Si empezamos, como digo, a medio gas, no tenemos la capacidad como para hacer el esfuerzo que requiere que las ideas se lleven a la práctica, se lleven a la realidad. Luego el primer empujón, a por todas. Un quinto aspecto que a mí también me ha venido muy bien y yo no soy muy disciplinado para esto, pero reconozco que cuando empecé a hacerlo luego se ha convertido en una costumbre que ya no abandono porque es muy rentable. Consiste, a mí me dijeron que lo apuntara en una libreta. Yo luego no llevo un papel y un boli porque bueno, se me hace un poco extraño, ya prácticamente casi todo digital, lo apunto en el móvil, pero consiste en eso, en abrir una carpeta, tener un espacio, tener un sitio, papel, electrónico, como queráis, donde todas las ideas que pasen por vuestra cabeza sobre el proyecto, todo lo que veáis en la competencia, todo lo que os ronde y podáis incluso hasta fotografiar. Yo muchas veces tengo una idea y veo algo similar en cualquier otro sitio, a veces ni siquiera es exactamente como yo lo estoy viendo, pero aunque sea tangencialmente está relacionado con lo que yo quiero hacer y voy juntando toda esa información. De alguna manera es como un cajón desastre donde meto un montón de piezas de un puzzle que luego con el tiempo se van volviendo coherentes y se van viendo que tienen un sentido y van cobrando cuerpo y se va convirtiendo realmente en la base de ese proyecto. Confiar en la memoria es muy complicado. Hay un montón de veces que las ideas están en nuestra cabeza y luego al ritmo al que vivimos una cosa da lugar a la siguiente, ¿verdad? Y al final se olvida y perdemos esa información de forma irremediable. Tenerla concentrada en un sitio nos servirá para eso, para que no se pierda, por un lado, y para que la podamos visualizar posteriormente y verlo como un conjunto hasta que vaya teniendo coherencia y entidad. Sexto punto, también me cuesta mucho, también cuando he ido colocando proyectos en marcha he tenido que ir aprendiéndole, es que confiemos en los demás, que los proyectos, yo solo iré muy rápido, ¿verdad? Lo dice la frase, pero acompañado iré mejor y llegaré a resultados más potentes. Yo soy bastante mandón en ese aspecto, es decir, me gusta controlarlo todo, me gusta que las cosas se hagan a mi manera, pero he aprendido con el tiempo que cuando un proyecto es interesante, rodearse de personas que tengan capacidades mejores que las tuyas en algunos aspectos, hacerles partícipes de ese proyecto, hace que el proyecto tenga más recorrido, tenga mucha más capacidad. Luego, buscad personas que os puedan complementar, hacerlas partícipes y generar un equipo para un proyecto con las personas más capaces. No ser un Juan Palomo, ¿verdad? Que también es una expresión muy nuestra. Y los proyectos realmente, cuando son realmente interesantes, difícilmente uno solo lo va a llevar a la práctica mejor que si aglutina un equipo y lo involucra lo suficiente como para que entre varias personas lo llevemos adelante. El séptimo punto es que apuntemos alto, es decir, tenemos que ser tremendamente ambiciosos. Si yo de partida me autolimito y mi proyecto le doy un ámbito mediocre, probablemente no tenga empuje suficiente y el proyecto se caiga. Apuntemos todo lo más alto que podamos, seamos ambiciosos y luego será la realidad la que nos acabe colocando a nosotros y al proyecto en su sitio, pero no nos autolimitemos porque boicotearnos a nosotros mismos sería un gravísimo error. Y un octavo y último punto es que aprovechemos las oportunidades. Y ahí os pongo un ejemplo personal.
bueno, llegó la situación que estamos viviendo y yo vi una oportunidad de hacer webinars, vi una oportunidad de hacer estas píldoras, de hacer podcasts, de llegar a clientes, de darme a conocer de una manera que hasta este momento, pues esa rutina, ese día a día no se había concretado porque al final no teníamos tiempo, ¿no? Pues yo vi la oportunidad, vi el tiempo y en 4 proyectos que yo he puesto en marcha en estos días he cumplido estas normas que os he ido planteando, estas pautas que hemos ido comentando y he sabido, como digo, aprovechar la oportunidad. Y luego probablemente mucha gente dirá, no, pues te calificará como oportunista. Bueno, yo creo que si somos honestos y hacemos bien las cosas y no perjudicamos a nadie, las oportunidades están ahí y las ideas se nos ocurren y el premio acaba siendo del que es capaz de coger esa idea y llevarla a la práctica y convertirla en realidad. Así que os invito a que, pues con ayuda de estas 8 pautas que son muy sencillas, cojáis esas ideas que tenéis en la cabeza y las llevéis a la realidad. Es el momento, estamos obligados a hacerlo porque las circunstancias son especialmente complejas, pero las ideas las tenemos y es muy lamentable el hecho, ¿verdad? La rabia que nos provoca después, el no haber tenido el hilo conductor para que esa idea finalmente termine en algo concreto. Recordad a mi amigo Jaime y los drones, ¿de acuerdo? Fue una idea buenísima, fue un proyecto que de haberlo llevado a la práctica habría sido tremendamente rentable y pues incurrió, como incurrimos todos, en estos errores que hemos ido comentando y con los años quedó en la posibilidad de haber hecho algo que finalmente no tuvo viabilidad. Que ha sido un placer y que estamos ya en ese momento, ¿verdad?, no de estar parados, de retomar el movimiento, de volver a empujar y de que esas ideas se conviertan en esos proyectos los llevemos a realidades y seamos capaces de llevar nuestros negocios adelante y salir de la situación provocada por todo esto. Nos vemos en la siguiente píldora. Un saludo.